De punto de vista histórico, Gustavo, eh, leyendo un poco, vi que los preincas se interesaban mucho en estudiar las propiedades de las plantas, propiedades curativas de las plantas, Ujú. y que más bien en esa época en Europa las enfermedades eran tratadas como temas del mal, traían a un cura para que espante los espíritus malos, mientras que acá más bien era más científico. ¿Es cierto eso o es un mito? Bueno, hay que entender que la época de los incas, estamos hablando entre 1300 y 1500, en Europa pues había toda la era de la religiosidad y efectivamente muchos de los males eran asociados a problemas religiosos y lo trataban de esa manera. Bueno, acá también cuando hemos ingresado a la etapa de la virreinato y la colonia también hay muchas de estas características, ¿no? Claro, pero en el fondo, sabiendo eso, podríamos decir que la medicina pre-inca e inca eran más avanzadas que la europea. Bueno, lo que pasa que Incluso dicen que ya no se podía tocar el cuerpo, a veces habían quemado por gente que trataba de hacer algunas operaciones en seres vivos, ¿no? sí, lo que sucede es que pues el Perú tiene una rica biodiversidad y los nativos, ya sean de la zona de la costa, de la sierra, de la selva, conocía de las propiedades medicinales que tenían estos productos, ya sean vegetales, ya sean animales, ya sean minerales, y ellos lo aplicaban. Y esto ha sido una aplicación de observaciones que han ocurrido de decenas a cientos de años y que han permitido desarrollar lo que es la medicina tradicional del Perú. Y uno cuando lee la referencia bibliográfica y cuando viaja a las provincias se da cuenta de esta riqueza, de estos patrones culturales, médicos tradicionales basados en el uso Quedan todavía de... los herederos de eso. Claro, porque esto ha sido transmitido mayormente por tradición oral, más que escrita, porque hay que recordar que no existía la escritura en la época prehispánica y que las primeras informaciones escritas sobre estas propiedades curativas nacen de las crónicas de la conquista del Perú. Ujú. Doctor Luis Pun, para demostrar, digamos, el efecto positivo de este tipo de medicinas, hay que hacer pues estudios que le llaman epidemiológicos, ¿no? Algo bastante largos, bastante... hay que tomar su tiempo para comprobar la veracidad de estas hipótesis. Hay veracidad y hay estudios hechos en diversos países del mundo. Incluso se hacen los estudios en medicina por evidencias. De hecho, a lo largo de estos 250 años que tiene de la medicina homeopática como historia, eh, se han hecho una serie de estudios en todo el mundo, incluso revistas como la revista Lancet, que son revistas médicas reconocidas, han hablado sobre la homeopatía. No, pero yo me refería a, por ejemplo, hay un producto nuevo que quiero saber si tiene propiedades curativas. Debo escoger un grupo de personas que se someten a a este tipo de medicina y compararlos después de 10 15 años a ver qué pasa con ellos, comparados obviamente con los que no tomaron ese tipo de medicamentos, ¿no? Claro, eso Cómo se es. demuestra? Hay estudios. Lo que usted me está comentando es un estudio que se llama un estudio doble ciego. ¿Mm? El primer estudio que se hizo a doble ciego fue en el mundo, no fue con un medicamento convencional, fue con medicamentos homeopáticos. Ah, caramba. El creador de la homeopatía, que es Samuel Hahnemann, que es un austríaco alemán, hace 250 años aproximadamente, tuvo la visión de, de hacer estos estudios a doble ciego, es decir, le dan a un paciente medicamento y al otro le dan un placebo. La persona no sabe si está tomando medicamento o placebo
y empiezan a ver los resultados del medicamento. Sí, claro, eso sí se hace en homeopatía. Estimados amigos, estamos en Encuentro con la Ciencia. Soy Modesto Montoya, conversando con el doctor Gustavo González y el doctor Luis Pun sobre el tema de productos naturales y sus propiedades curativas. Y también debo decir que la Academia Nacional de Ciencias y Academia la Nacional de Medicina, a las cuales pertenece nuestro amigo Gustavo González, es secretario de la Academia de Ciencias, está organizando un taller, La Amazonía, aporte de la ciencia a su conocimiento y el estado de salud de su población. Este taller se llevará a cabo el sábado 29 de mayo del 2010 en el auditorio del Colegio Médico del Perú, Malecón Armendáriz 791, Miraflores. Están ustedes invitados a este interesante taller. En Ciencia Perú, nosotros ponemos también este tipo de informaciones, www.cienciaperú.org, para que se informen de diversos eventos de ciencia y tecnología. Después de una pausa, regresamos con Encuentro con la Ciencia. Encuentro con la Ciencia, con Modesto Montoya. Gracias, amigos, por seguir en Encuentro con la Ciencia. Ustedes pueden consultar por teléfono al 225-3344 y al 224-2363 alguna pregunta, alguna opinión sobre los productos naturales y sus propiedades curativas. Gustavo, ¿cuál es, digamos, brevemente, la historia de este tipo de medicina, la medicina natural reciente en las facultades de medicina? Porque entiendo que al principio los médicos convencionales, si podríamos decir así, eran más bien un poco adversos al tema de la medicina natural, lo veían como cosas de brujos. ¿Era así o eso cambió en qué momento? Ciertamente, y aún permanece, ¿no? Esto ya en los últimos 20 años, y esto está asociado a la misma tendencia mundial de orientarse más la población al consumo de alimentos funcionales, es que las universidades en el Perú han tomado nota sobre la importancia de la medicina tradicional y por lo tanto de cómo incorporar su ciencia al conocimiento de la medicina tradicional, en la cual se puedan confirmar las propiedades que se describen, se puedan descartar aquellos que son utilizadas muchas veces por malos comerciantes o charlatanes, y de tal manera de hacerla, darle un valor un valor agregado a la medicina tradicional peruana. La universidad a la cual pertenezco, a la Universidad Cayetano Heredia, ha contribuido mucho en el desarrollo de la ciencia de las plantas medicinales, particularmente el laboratorio del doctor Abraham Weisberg, quien ha desarrollado estudios probablemente el más grande que hay en el país, de 500 a 1000 plantas han sido evaluadas por él de zonas de las andinas y zonas de la Amazonía. Él ha descubierto, por ejemplo, el principio activo de la sangre de grado, estapina, y otros principios activos, y algunos que ya estaban descubiertos en otros lugares que fueron ratificados por él. Creo que la universidad en los últimos años está tomando una tendencia mucho más fuerte en incorporar en sus programas temas relacionados a las plantas medicinales. Incluso la ley de salud, la Constitución y una serie de leyes